Amados hermanos, imaginen la escena vibrante y aterradora en la antigua ciudad fortaleza. Visualicen la ventana alta del imponente palacio de Jezreel, recortada contra un cielo cargado de presagios oscuros. Se escucha a lo lejos el estruendo rítmico y ensordecedor de los cascos de los caballos del general Jehú, acercándose a la ciudad a toda velocidad, levantando espesas nubes de polvo en el horizonte árido. En el interior de la lujosa alcoba, ajena al pánico que consume a sus siervos, una mujer, envejecida pero inquebrantablemente altiva, se pinta los ojos con antimonio oscuro y adorna su cabeza con las joyas reales más resplandecientes. Es su último desesperado y soberbio acto de desafío ante el inminente destino que golpea furiosamente las puertas de su morada. La atmósfera está impregnada de un silencio pesado, cortado únicamente por los gritos lejanos que anuncian la llegada de la implacable e ineludible espada justiciera. En este sentido, lo que está verdaderamente en juego, en este dramático instante, trasciende la simple caída de una monarca terrenal. La reina más temida, aborrecida, sanguinaria y asombrosamente poderosa de toda la historia de Israel está a punto de enfrentar la profecía más grotesca, cruda y espeluznante jamás pronunciada por un profeta del Dios viviente. Hoy les prometemos un viaje inmersivo, profundo y revelador al interior de su lujosa, sombría y despiadada vida. Descubriremos juntos paso a paso por qué el cielo exigió una venganza tan brutal, definitiva y ejemplarizante contra esta mujer que desafió al Altísimo. Entenderemos las oscuras motivaciones que guiaron su reinado de terror, desentrañando los secretos de su corazón endurecido. Prepárense para ser testigos presenciales de cómo la justicia divina, aunque a veces parece demorar según nuestra limitada perspectiva humana, siempre llega con una precisión quirúrgica y una fuerza absolutamente avasalladora e irresistible para todos. Por consiguiente, prepárense espiritualmente para adentrarse con valentía en uno de los episodios más oscuros, perturbadores y al mismo tiempo fascinantes de las Sagradas Escrituras. Este relato nos confrontará con la cruda realidad del pecado humano y la inquebrantable santidad de nuestro Creador soberano. Si ustedes valoran genuinamente la verdad histórica documentada y tienen hambre de comprender las profundidades de la justicia divina, les pido que dejen su me gusta ahora mismo en este video. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de estas edificantes enseñanzas y acompáñenme fielmente en este viaje revelador a la antigua y corrupta ciudad de Samaria. Su apoyo es fundamental para que este ministerio continúe expandiendo la luz del Evangelio a través de la historia bíblica. Juntos exploraremos las lecciones eternas que el Señor ha dejado grabadas en su palabra para nuestra advertencia, constante instrucción en justicia y edificación espiritual diaria. Hermanos amados, para comprender verdaderamente la magnitud de esta historia, debemos transportar nuestras mentes al tumultuoso y conflictivo siglo IX a.C. Nos encontramos en el Reino del Norte, la convulsa nación de Israel, durante una época marcada por una terrible inestabilidad militar, constantes amenazas fronterizas y complejas alianzas políticas forjadas por pura conveniencia estratégica. El ambicioso rey Acab de Israel, desesperado por asegurar militarmente sus vulnerables fronteras territoriales y buscando desesperadamente fortalecer su debilitada economía nacional, decide tomar una decisión que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Acab busca unirse en matrimonio con la rica, influyente y poderosa potencia marítima de Fenicia, específicamente con la ciudad de Sidón. Esta alianza, aparentemente brillante desde una perspectiva puramente humana y política, escondía en realidad un veneno espiritual letal que pronto comenzaría a corroer los cimientos mismos de la fe israelita y su pacto sagrado con Dios. Históricamente hablando, este choque cultural monumental comenzó cuando se presentó oficialmente a Jezabel. Ella no era simplemente una reina consorte o una joven noble extranjera buscando adaptarse pacíficamente a las costumbres de su nuevo hogar. Jezabel era una princesa fenicia inmensamente orgullosa, hija directa de Etbaal, el temido rey de los Sidonios, quien además ostentaba el poderoso título de sumo sacerdote del culto pagano y abominable a la diosa Asera y a Baal. Ella definitivamente no llega a la tierra de Israel con la intención de asimilarse o respetar la fe en el Señor. Por el contrario, Jezabel desembarca con una agenda política y religiosa absolutamente avasalladora, agresiva y destructiva. Traía consigo el peso abrumador de su cultura idólatra, firmemente dispuesta a imponer sus creencias oscuras, sus rituales sangrientos y su control despótico sobre una nación que hasta entonces estaba supuestamente consagrada de manera exclusiva al Dios verdadero. Resulta verdaderamente fundamental que como espectadores y estudiosos de la palabra entendamos claramente que este funesto matrimonio real representó muchísimo más que una simple unión diplomática tradicional.
Fue, literalmente, una inyección letal de paganismo de Estado, directamente en las venas de una nación que mantenía un pacto sagrado, antiguo e inquebrantable con el único Yahvé de los ejércitos. Las calles de la capital comenzaron a transformarse visualmente y espiritualmente, llenándose paulatinamente de símbolos ajenos, oscuros y profanos que ofendían gravemente la santidad del Creador. Los altares dedicados a Jehová fueron progresivamente derribados, abandonados o ignorados, mientras que los monumentos paganos se erigían con arrogancia en cada rincón visible del reino norteño. La brisa cálida de Samaria ya no transportaba los cánticos tradicionales de alabanza al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que comenzó a impregnarse de los oscuros y perturbadores cánticos extranjeros de los sacerdotes sidonios. En aquel tiempo, el contraste sensorial en aquellos días de oscura apostasía era verdaderamente estremecedor y desgarrador para cualquier remanente fiel. Por un lado, se percibía constantemente el olor nauseabundo a incienso dulce, excesivamente perfumado, mezclado macabramente con el fuerte hedor a carne quemada proveniente de los incesantes sacrificios en los ostentosos altares de Baal. Por otro lado, esta opulencia religiosa extranjera contrastaba violentamente con la sequedad asfixiante, el polvo irritante y la desesperante hambruna que asolaba sin piedad a la población de Israel. Podemos imaginar el frío, liso y deslumbrante palacio de marfil que el rey Acab construyó para satisfacer su ego, donde resonaba continuamente el alegre sonido de las pesadas copas de oro chocando en banquetes suntuosos, interminables y decadentes. Esta abundancia palaciega resultaba una burla cruel frente a los desgarradores gritos de agonía de los verdaderos profetas de Dios, quienes estaban siendo sistemáticamente perseguidos y masacrados. Hermanos amados, la imposición de este oscuro imperio pagano no fue un proceso sutil, gradual ni disimulado bajo ninguna circunstancia histórica. Las Escrituras nos relatan con sombría claridad cómo Jezabel instituyó rápida y violentamente el culto idolátrico a Baal y Asera, elevándolo a la inaceptable categoría de religión oficial del Estado israelita. Con una determinación feroz, ella utilizaba el dinero del pueblo para financiar generosamente, extrayendo enormes riquezas directamente del tesoro real de la nación, a nada menos que 850 falsos profetas paganos. Ella los mantenía con lujos extravagantes, dándoles el inmenso privilegio de comer diariamente en su propia mesa real, rodeados de toda clase de manjares exquisitos y comodidades cortesanas. Esta abominable exhibición de poder y patrocinio idólatra se llevaba a cabo de manera pública y descarada, desafiando abiertamente las leyes de Moisés y provocando la ira justa, ardiente y celosa del único Dios verdadero y soberano. Mientras tanto, y mientras esta corte de falsos profetas se enriquecía desmesuradamente y engordaba a expensas de las arcas públicas del reino, el pueblo común sufría lo indecible. La nación entera moría lentamente de hambre y sed a causa de la devastadora sequía que había sido profetizada valientemente por el gran Elías. Los cielos se habían cerrado como bronce por mandato divino, negando la lluvia vivificante sobre los campos resecos y polvorientos de Israel como un juicio directo contra la idolatría institucionalizada. Sin embargo, Jezabel, completamente endurecida en su corazón obstinado y cegada por su devoción fanática a sus deidades de madera y piedra, ignoraba olímpicamente el sufrimiento agónico de sus súbditos israelitas. Su única y enfermiza prioridad seguía siendo la expansión agresiva e implacable de su religión fenicia, sin importar en absoluto el inmenso costo humano, económico y, sobre todo, espiritual que esta malvada ambición estaba cobrando diariamente. Lamentablemente, toda la influencia corruptora de esta monarca extranjera se extendió rápidamente como una plaga mortal por todos los rincones del reino norteño. La idolatría dejó de ser simplemente una elección personal equivocada para convertirse en una exigencia gubernamental estricta, forzando a miles de familias israelitas a doblar sus rodillas cobardemente ante las estatuas mudas de Baal. El miedo constante a las crueles represalias de la corona obligaba a muchos ciudadanos a participar en ritos inmorales y degradantes, abandonando por completo las enseñanzas puras y santas de sus valientes antepasados patriarcas. Esta decadencia moral sin precedentes debilitó profundamente el tejido social y espiritual de la nación elegida, dejándola vulnerable y miserable ante los ojos atentos del Señor Eterno. La oscuridad parecía haber triunfado definitivamente sobre la luz en Samaria, estableciendo un reinado de sombras, donde la verdad era silenciada y la mentira pagana era exaltada y celebrada oficialmente con fervor. Amados hermanos, el reinado de terror instaurado por esta reina implacable escaló rápidamente hasta alcanzar niveles de violencia verdaderamente espeluznantes.
Debemos reconocer históricamente a Jezabel como la primera gran perseguidora sistemática e institucional del pueblo escogido de Dios. Ella no se conformó simplemente con promover activamente su falsa religión, sintió la necesidad enfermiza de exterminar por completo cualquier rastro de adoración a Yahvé en la tierra prometida. Organizó escuadrones de la muerte dedicados exclusivamente a cazar, torturar y asesinar a los fieles siervos del Altísimo, sin mostrar la más mínima compasión ni piedad. La paranoia absoluta y el terror paralizante se apoderaron por completo de las polvorientas calles de Samaria y sus alrededores, donde nadie podía confiar ni siquiera en sus propios vecinos o familiares cercanos. El aire mismo parecía estar cargado de sospechas infundadas, acusaciones falsas, dolorosas traiciones mortales y un miedo sordo, constante e insoportable para todos. Durante esta cruel y despiadada cacería humana, los verdaderos fieles a Yahvé se vieron obligados a huir desesperadamente para salvar sus vidas. Tuvieron que esconderse como animales asustados en oscuras, húmedas y frías cuevas esparcidas por las áridas montañas de la región, soportando privaciones inimaginables por amor a su Dios soberano. Es en este sombrío e incierto escenario de persecución implacable donde brilla intensamente la figura heroica de Abdías, el valiente mayordomo del palacio real. Arriesgando su propia vida a cada instante bajo la atenta y maliciosa mirada de la reina, Abdías se encargó valerosamente de alimentar a escondidas a 100 profetas del Señor. Los sustentaba en secreto con pan y agua, burlando astutamente la intensa vigilancia de los soldados reales que patrullaban constantemente los campos en busca de fugitivos religiosos, para ejecutarlos sin un juicio previo ni misericordia alguna ante la impasible y aterrorizada sociedad civil. Resulta desgarrador imaginar la inmensa angustia, la constante zozobra y la tremenda presión psicológica que enfrentaban diariamente estos siervos escondidos en la profunda oscuridad subterránea. Cada sonido extraño en el exterior de la cueva podía significar fácilmente el descubrimiento inminente, la captura brutal y una muerte espantosa a manos de los crueles verdugos de Jezabel. Sin embargo, en medio de aquel terror sofocante y paralizante, la llama inquebrantable de la fe verdadera se mantenía milagrosamente viva, preservada soberanamente por la gracia de Dios. La sangre derramada injustamente de los mártires fieles clamaba incesantemente desde la tierra árida, exigiendo una justicia divina que el cielo, en su tiempo perfecto, no tardaría en derramar sobre la casa real. Esta resistencia silenciosa pero poderosa demostraba contundentemente que a pesar de todo el temible poder militar y político del imperio pagano, el espíritu invencible de los hijos de Dios jamás podría ser extinguido. Hermanos amados, el clímax absoluto de la arrogancia política, la desmedida codicia y la maldad intrínseca de esta reina se revela trágicamente en el famoso episodio de la viña de Nabot. El rey Acab, a pesar de poseer riquezas incalculables y vastos territorios en todo el reino, actúa irracionalmente como un niño caprichoso, mimado y profundamente frustrado. Él se deprime, profunda y absurdamente simplemente porque un ciudadano común, fiel a las leyes ancestrales de la heredad otorgada por Dios, se niega valientemente a venderle su pequeño terreno familiar colindante al palacio. Acab se encierra en sus aposentos reales, se acuesta en su lujosa cama, vuelve su rostro hacia la pared y se niega infantilmente a comer, sumido en una profunda y ridícula amargura. Es entonces cuando Jezabel, indignada por la aparente debilidad emocional de su esposo, decide tomar el Elotz, control absoluto e implacable de esta incómoda y frustrante situación. Ante este hecho, la reina interviene con una frialdad y una malicia que hielan completamente la sangre de cualquier lector atento de las Escrituras. Con un desprecio absoluto por la justicia y la vida humana, Jezabel consuela a Acab recordándole arrogantemente quién ostenta verdaderamente el poder absoluto en Israel. Utilizando maliciosamente el sello real oficial, ella orquesta cuidadosamente un complot legal perverso, redactando cartas en nombre del propio rey y enviándolas a los ancianos de la ciudad. Su plan maestro y diabólico consistía en proclamar un solemne ayuno público, colocar al inocente Nabot en un lugar de honor y luego presentar falsos testigos comprados para que lo acusaran públicamente de blasfemia contra Dios y contra el rey. Esta maquinación siniestra demuestra claramente cómo Jezabel manipulaba perversamente las mismísimas instituciones legales y religiosas de Israel para lograr satisfacer sus más oscuros, egoístas y sanguinarios caprichos personales sin ningún remordimiento. Lamentablemente, el desarrollo de esta injusticia monstruosa nos rompe profundamente el corazón y nos indigna hasta lo más íntimo de nuestro ser. Los ancianos y nobles, aterrorizados y completamente sometidos a la voluntad tiránica de la reina, ejecutan obedientemente sus malvadas y destructivas instrucciones al pie de la letra.
Nabot es injustamente arrastrado fuera de los muros de su amada ciudad, rodeado por una turba iracunda y engañada por las viles mentiras de aquellos testigos corruptos. Podemos casi escuchar visualmente la pedrada crujiente y letal que impacta brutalmente, acabando trágica e injustamente con la vida de este hombre justo y la de sus inocentes hijos. El olor metálico y penetrante a sangre derramada impregna rápidamente la tierra fértil de aquella codiciada viña familiar. Una sangre pura y sin culpa que clama desesperadamente al cielo pidiendo la intervención inmediata e inexorable del supremo e incorruptible juez de toda la tierra. Consecuentemente, tras consumarse este macabro, cobarde y repudiable asesinato a sangre fría, Jezabel se presenta ante su esposo con una aterradora y triunfante frialdad calculada. Le informa cínicamente que Nabot está muerto y que ahora, por fin, él puede tomar posesión de la anhelada viña sin ningún obstáculo legal o moral. Acab, lejos de mostrar el más mínimo horror o arrepentimiento por el derramamiento de sangre inocente, se levanta rápidamente, motivado por su avaricia ciega para tomar posesión del terreno robado. Sin embargo, en medio de esta aparente victoria terrenal del mal sobre el bien, la paciencia inagotable de Dios llega a su límite absoluto y definitivo. El cielo no permanecerá en silencio por más tiempo ante semejante atrocidad abominable, y el decreto divino de retribución justa y fulminante está a punto de ser pronunciado con una severidad que hará temblar los cimientos mismos de la arrogante monarquía israelita. Hermanos amados, la repentina, majestuosa e imponente aparición del profeta Elías en medio de aquella viña robada interrumpe bruscamente la efímera alegría del codicioso rey Acab. Como un rayo fulminante enviado directamente desde el trono de la gracia y la justicia, el profeta irrumpe en escena portando un mensaje aterrador y definitivo. Elías pronuncia valientemente la ineludible y aterradora sentencia divina, declarando con autoridad celestial que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre del inocente Nabot, también lamerán la sangre real. Pero la profecía dirigida específicamente a la malvada reina es aún más macabra, cruda y espeluznante. Los perros comerán a Jezabel en el muro de la ciudad. Esta declaración profética resonó ominosamente en el aire pesado, sellando para siempre el oscuro y trágico destino de la mujer más influyente, temida y despiadada que jamás había pisado, contaminado y gobernado los sagrados territorios del Reino del Norte. Posteriormente, avanzamos dramáticamente en la línea del tiempo bíblico para presenciar el crudo, literal y violento cumplimiento de aquel inquebrantable decreto divino sobre la reina. La llegada intempestiva del valiente general Jehú a la ciudad de Jezreel desencadena una secuencia de eventos verdaderamente viscerales, rápidos y caóticos que cortan la respiración del lector. Jehú cabalga furiosamente, levanta su mirada fiera hacia la alta ventana del palacio real y con voz atronadora y autoritaria, grita desafiante para ver quién está de su lado. La respuesta a su valeroso llamado marca el colapso final del imperio de terror que ella había construido, la traición inmediata y letal de sus propios eunucos de confianza. Aquellos siervos que alguna vez temblaron ante su poderosa presencia, ahora, reconociendo el evidente e inminente cambio de poder político, se asoman por la ventana dispuestos a obedecer ciegamente la orden militar de arrojarla directamente al abismo profundo. Podemos imaginar vívidamente el terror indescriptible, la humillación absoluta y la sensación de caída libre al vacío oscuro que experimentó la reina en esos breves segundos. Aquella mujer que se creyó prácticamente invencible e intocable durante tantas décadas, ahora caía precipitadamente hacia su fin inexorable, empujada cruelmente por sus propios súbditos de confianza. El impacto sordo, violento y devastador de su frágil cuerpo contra los duros adoquines de la calle resonó espantosamente como un eco de la infalible justicia divina. La sangre carmesí de Jezabel salpicó dramáticamente la fría pared del palacio y tiñó la tierra polvorienta, mientras los pesados y robustos caballos de Jehú pisoteaban sin piedad alguna su cuerpo mutilado, el cual aún vestía los finos paños de lino importado y las ostentosas joyas de oro macizo que representaban toda la vanidad marchita y la gloria terrenal completamente arruinada de su extenso y perverso reinado histórico. Finalmente, el gran horror de Inonesientonis. Esta cruda narración bíblica se manifiesta espeluznantemente poco tiempo después de aquella violenta y deshonrosa ejecución pública en las calles. Jehú, recordando repentinamente el linaje noble de la mujer, da la orden de enterrarla apropiadamente, argumentando que a pesar de todo, ella era la hija de un rey. Sin embargo, cuando sus siervos obedientes descienden para recoger los restos mortales, se enfrentan a un descubrimiento verdaderamente macabro, perturbador e inolvidable. Solo logran,
Encontrar en el suelo ensangrentado su calavera rota, sus pies destrozados y las palmas desgarradas de sus manos. En el breve lapso transcurrido, los feroces perros callejeros, hambrientos y salvajes, habían devorado su carne, cumpliendo al pie de la letra, con precisión milimétrica, la aterradora e inquebrantable palabra de Yahvé pronunciada años atrás. La justicia del Altísimo se ejecutó de forma grotesca, pero perfectamente alineada con la gravedad inmensa de los terribles pecados cometidos. Hermanos amados, la poderosa y transformadora lección espiritual que extraemos de esta historia milenaria nos lleva a reflexionar profundamente sobre la gran ilusión del poder terrenal. Jezabel creyó equivocadamente que su abundante dinero, su oscura manipulación psicológica, sus mortales alianzas y su vasta influencia política la harían eternamente intocable ante las leyes divinas. Ella ignoró deliberadamente que la justicia inquebrantable de Dios, aunque desde nuestra perspectiva humana, veces parece tardar demasiado en manifestarse, es siempre inexorable, perfecta y absolutamente inevitable. Esta narrativa nos enseña de manera contundente que el Señor siempre escucha atentamente el clamor desesperado de los inocentes y oprimidos, tal como escuchó la sangre derramada del justo Nabot. Ningún líder corrupto, ninguna autoridad abusiva y ningún sistema perverso de este mundo pasajero podrá jamás escapar del escrutinio santo y del juicio final de aquel que escudriña meticulosamente los corazones y reina soberanamente sobre todas las naciones. Definitivamente, esta valiosa enseñanza trasciende maravillosamente las barreras del tiempo y la cultura, conectando directamente con nuestra vital realidad espiritual contemporánea en el mundo moderno. Hoy en día debemos estar sumamente alertas ante el sutil y peligroso espíritu de Jezabel, mencionado advirtiendo a la Iglesia incluso en el libro del Apocalipsis. Esta influencia destructiva representa la seducción mundana, la manipulación emocional, la falsa autoridad autoimpuesta y la idolatría encubierta que intentan infiltrarse astutamente para corromper nuestra fe pura. Hacemos un llamado ferviente y urgente a la santidad radical, a mantenernos valientemente firmes e inquebrantables como el profeta Elías en tiempos de oscuridad. No debemos doblegarnos cobardemente ante las diversas ideologías culturales modernas que exigen nuestra adoración y compromiso pleno. Mantengamos nuestra lealtad exclusiva a Jesucristo, confiando plenamente en su verdad libertadora y rechazando cualquier falso evangelio que prometa éxito terrenal a cambio de comprometer seriamente nuestra preciosa e innegociable integridad bíblica. Para concluir nuestra profunda reflexión de hoy, es vital recordar que la historia de Jezabel es un recordatorio estremecedor de que nuestro Dios santo y soberano definitivamente no puede ser burlado. ¿Qué lección espiritual e histórica te deja este impactante relato bíblico sobre la ineludible justicia divina? Déjame tu sincera opinión en la caja de comentarios abajo porque realmente quiero leerte y conocer tu valiosa perspectiva. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.